La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Un programa que es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las conductas adictivas y de los trastornos mentales en general. Y hoy también contamos con el apoyo, con el patrocinio de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma. Comienzo por darle los agradecimientos a Andrés Villegas, quien está detrás de cámaras. Gracias a él es posible que este programa se esté transmitiendo de manera ininterrumpida desde hace ya 6 años. Siempre traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Antes de comenzar el programa, como lo he estado haciendo durante el último año, porque hoy precisamente se cumple un año de la guerra fratricida que hay entre los países hermanos de Rusia y de Ucrania. Yo siempre hago un pedido a nuestro Creador para que nos dé a los seres humanos entendimiento, que nos dé capacidad de comprender que la evolución humana es un proceso colectivo y no individual, que nosotros, personas y países, debemos aceptarnos con nuestras singularidades, con nuestras diversidades y con la diferencia. Hoy precisamente en el programa vamos a hablar acerca de un tema que tiene fundamental importancia y tiene que ver precisamente con eso, la importancia de que nosotros, los seres humanos, nos aceptemos sin importar las diferencias. Todos somos distintos, somos diversos y debemos entendernos dentro de esa diferencia. El programa del día de hoy es obesidad y salud mental. Análisis de su relación y estrategias de intervención. Este programa, como decía, es patrocinado también por la Red Internacional para la Reducción del Estigma. La importancia que tiene el programa de hoy es que el próximo sábado, 4 de marzo, no el próximo, sino el sábado 4 de marzo, se realiza o se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial de la Obesidad. Un
evento que es a nivel mundial y precisamente lo que buscan los organismos de salud, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es que nosotros reflexionemos acerca de la importancia que tiene el fenómeno de la obesidad para producir diferentes tipos de enfermedades, siempre buscando que haya una alimentación, una rutina de ejercicios, pero también para que las personas que padezcan, en este caso, o que tengan obesidad, puedan ser comprendidas y no sean señaladas, discriminadas o estigmatizadas. Ese es el propósito fundamental de este programa. Y para realizarlo, hay dos invitados especiales que precisamente hacen parte de la red internacional para la reducción del estigma. Invitado especial desde la ciudad de Cartagena, Leonard Armando. Leonard es biólogo, es PhD en ciencias básicas biomédicas, con énfasis en inmunología. Leonard es miembro de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma, y con él he mantenido una comunicación muy continua, casi a diario, que nosotros nos estamos comunicando. Leonard, te agradezco haber aceptado participar en este programa. Bienvenido al programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Buenas tardes, buenas noches, Uriel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a ti, Leonard. Invitado especial desde Medellín, aunque es por supuesto de San Basilio de Palenque de San Basilio, el gran amigo Carlos Arturo Casiani Miranda. Carlos es médico psiquiatra, es magíster en drogodependencias, expresidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL, y actualmente es nuestro presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma. Carlos nos ha acompañado en algunos programas de acá de Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, y siempre comienzo por agradecerle esa deferencia que tienes con nosotros, Carlos, para que con toda la experiencia que tú tienes nos des algunas luces sobre este fenómeno que es de tanta actualidad como lo es la obesidad. Bienvenido, Carlos, y gracias por aceptar participar en nuestro programa. Gracias a ti, Uriel. Buenas noches para todos y todas. Es un honor estar aquí acompañándolos y espero que sea de provecho el programa y que el grupo de trabajo de reducción de estigma relacionado con el peso de nuestra red está liderando dentro de su plan estratégico esta serie de actividades educativas hoy y el 4 de marzo. Un abrazo para todos y que disfruten. Muy bien. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación para que nos digan desde qué ciudad del país nos están viendo, pero también desde qué país hermano, porque se conectan muchas personas desde diferentes países, especialmente países de Latinoamérica. Ya por aquí veo que está conectada nuestra gran amiga Cecilia Schwartz desde Córdoba, Argentina. Un gran abrazo, Cecilia. Entonces, así como ella, por favor, nos dicen desde dónde están siguiéndonos en este programa. Y la otra solicitud que les hago es si ustedes tienen algún comentario, algún aporte con respecto al programa, pues los planteen. En la segunda parte de nuestro programa vamos precisamente a hablar acerca de esas inquietudes que ustedes nos están planteando. Bueno, y comenzamos por el principio, como dicen, acerca del concepto de la obesidad y por qué la obesidad se considera que es un problema, especialmente un problema de salud pública, tanto pues que hay un día precisamente para que nosotros todos reflexionemos alrededor de este tema. Leonard, por favor, ¿qué es la obesidad y por qué se considera que es un problema? Ok, buenas noches, Andrés. ¿Podrías, por favor, compartir la presentación? Ok, muy bien. Adelante, sí, la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es la acumulación de grasa corporal a nivel que lleva o conduce o sobrepasa un nivel que pone en riesgo la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, esa es la obesidad, una acumulación de grasa que llega a un nivel que pone en riesgo la salud de las personas. Ahora, ¿cómo se mide
ese sobrepeso o la obesidad. Regularmente o normalmente para medir la obesidad se utiliza el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa
Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, tuvimos una falla en el servicio de la transmisión y yo espero que ya quede solucionado en el programa al final. Programa anterior también tuvimos esa dificultad. Esperemos que ya hoy sí podamos, a partir de este momento, continuar con el programa. Ya habíamos hablado un poco acerca de cuál era el propósito de nuestro programa, Obesidad y Salud Mental, análisis de su relación y estrategias de intervención, con invitado especial desde la ciudad de Cartagena, Leonard Arroyo Gamero, y desde la ciudad de Medellín, Carlos Arturo Casiani Miranda. Ya estábamos hablando, Leonard, acerca de qué es la obesidad, estabas haciendo la exposición y por qué la obesidad se considera como un problema. Así es, Uriel. Andrés, pues, listo. Entonces, como les comentaba, que la obesidad se determina o se mide utilizando el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilogramos de la persona dividido entre la estatura al cuadrado en metros. Este índice de masa corporal nos permite clasificar a los individuos, según este índice, en personas con bajo peso, si tienen un índice inferior a 18.5, personas con un índice de masa corporal normal, si tienen un índice de masa entre 18.5 y 24.9, personas con sobrepeso, aquellos que tienen un índice entre 25 y 29.9, y individuos que tienen obesidad, que tienen un índice de masa corporal superior a 30. Es importante aclarar que el índice de masa corporal no es una medida precisa de la grasa corporal acumulada o el exceso de grasa que tienen las personas, sin embargo constituye una medida aproximada y que es importante porque es utilizada a nivel mundial y se pueden realizar comparaciones a nivel poblacional, pero además de eso se mide o se determina de igual forma para hombres y mujeres adultos. Importante. Siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Ahora, ¿por qué la obesidad es un problema? Tenemos que tener en cuenta, como decía Uriel, que la obesidad es un problema importante de salud pública debido a que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de varias enfermedades que principalmente están asociadas con el desarrollo de muerte a nivel mundial. Enfermedades como, por ejemplo, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus, cáncer, ¿cierto? De forma importante, pero además de eso también está relacionada al desarrollo de otras enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas, como artritis, riesgo de caídas y enfermedades mentales, que es lo que nos atañe en la noche de hoy. ¿Cierto? La siguiente diapositiva, por favor, Andrés. En esta diapositiva podemos observar el número de muertes por factor de riesgo, publicado en la página Our World in Data en 2019, donde podemos observar que la obesidad constituye, señalado entre las flechas rojas, uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de muerte entre los individuos a nivel mundial. De hecho, según el estudio de carga mundial de enfermedades, publicado en el 2017, 4 millones de personas murieron prematuramente en el 2017 como consecuencia de la obesidad. De esta manera, entonces, constituye un factor importante de riesgo de muerte para las personas. Siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Por otro lado, es importante la obesidad. ¿Y por qué la obesidad es un problema? Como acabamos de ver, aunque es una enfermedad que sabemos sus consecuencias, como lo vimos anteriormente, no solamente no hemos podido prevenirla y detenerla, sino que además de eso, durante los últimos 50 años, durante las últimas 5 décadas, la obesidad casi se ha triplicado
desde 1975 hasta el 2016. Además de eso, en el reporte realizado por la OMS en el 2016, el 39% de las personas mayores de 18 años tenían sobrepeso u obesidad y el 13% de ellas tenían obesidad. Además de eso, el panorama no es menos preocupante en la población infantil, dado que se ha reportado que 340 millones de niños y adolescentes en edades de entre 5 y 19 años tenían sobrepeso y obesidad en el 2016. Y según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, en el 2020, 39 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso y obesidad. ¿Cierto? Como podemos observar, esto nos coloca un panorama bastante preocupante, ¿cierto? En el cual la obesidad está incrementando cada vez más. Podemos observar en la figura donde vemos el porcentaje de personas afectadas por esta enfermedad a nivel mundial, donde vemos en azul oscuro las poblaciones o los países donde hay mayor proporción de individuos, de personas con obesidad. Como podemos observar, la mayoría de los países de ingresos altos son los principalmente afectados, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, con casi un 70% de la población afectada, o el Reino Unido, con un 64%, pero otros países de bajos o medianos ingresos, entre ellos países latinoamericanos como Colombia, la obesidad cada vez está incrementando, llegando a proporciones casi del 60%, como se estima que es en Colombia. Todos estos datos ponen en evidencia entonces que realmente la obesidad constituye un problema y una epidemia a nivel mundial. Bueno, sin duda alguna el fenómeno de la obesidad, ya Leonard ha hablado muy bien de lo que, desde el punto de vista de la epidemiología, cuál es la presentación, digamos, de la obesidad. Eso es algo que acá en nuestro país cada vez ha adquirido una mayor proporción, ¿no? Porque cada vez hay más personas obesas. De hecho, Colombia, a pesar de no ser un país que se llama desarrollado o primermundista, tiene unos niveles de obesidad bastante elevados, casi muy similar a lo de otros países que supuestamente son más desarrollados desde el punto de vista socioeconómico. De hecho, se considera, por ejemplo, acá en América, que México y Estados Unidos pues, son los países que más alto índice tienen de la obesidad. Ahora, la inquietud que surge, Leonard, que uno ve cada vez más personas obesas, y especialmente lo preocupante es que están a expensas de población cada vez más joven, ¿no? Cada vez más jóvenes tienen obesidad. ¿Por qué se produce la obesidad desde el punto de vista pues, de la investigación que se ha hecho, y cuáles son como los factores que han contribuido a este incremento al cual hago referencia? Ok, Andrés, por favor, ¿podrías publicar la presentación? Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, muy bien. Entonces, esa pregunta, Uriel, es muy importante porque es crucial y fundamental para tal forma que de este modo podamos diseñar mejores estrategias de manejo y tratamiento de la enfermedad, tanto a nivel individual como tanto a nivel social, ¿cierto? A nivel poblacional. Entonces, regularmente la explicación bastante simplista para explicar las causas del incremento y el mantenimiento de esta pandemia, de esta epidemia a nivel mundial de la obesidad, se debe al desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas por el individuo. Y obviamente entonces lo que vamos a tener es que si un individuo consume más calorías, consume más alimentos y gasta menos esa energía, entonces va a tener esa obesidad. Esa es una visión muy simplista que está extensamente distribuida, ¿cierto? Pero esta en sí misma constituye un problema fundamental y uno de los principales problemas por los cuales no se ha logrado tratar y lograr frenar este problema de la obesidad, debido a que
no nos permite o nos oculta las complejidades que hacen parte de cómo los individuos, los seres humanos, adquirimos y utilizamos la energía, y por otro lado responsabiliza al individuo, a la persona, ¿cierto? Como lo hace responsable o culpable de su estado de obesidad. Entonces es importante tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial. Hay múltiples factores asociados al desarrollo de la obesidad, ¿cierto? Que están involucradas o influencian mecanismos asociados con el balance energético que permiten entonces mantener el peso de los individuos. Entonces, dentro de estos factores, ¿cierto?, asociados con el desarrollo de la obesidad, vamos a encontrar factores biológicos, ¿cierto?, la genética del individuo, ¿cierto?, como factores biológicos, la genética del individuo, pero también factores fisiológicos, factores hormonales implicados en cómo nos comportamos, con qué nos alimentamos y cuándo nos alimentamos y qué alimentos escogemos para alimentarnos, ¿cierto? Ese, en primer lugar, ese constituye el corazón, el centro, el núcleo de los factores asociados y responsables de la obesidad. Pero también hay otros factores, por ejemplo, los primeros años de vida, los primeros años de desarrollo, de hecho, a nivel incluso intrauterino, van a determinar algunos comportamientos alimenticios de los individuos. Entonces, el recibir o amamantar a los individuos con leche materna, el nacer con bajo peso o el bajo peso al nacer, pero también factores psicológicos, ¿cierto?, asociados al desarrollo, ¿cierto?, baja autoestima, bullying, depresión, ¿cierto?, factores psicológicos pueden estar asociados. Entonces, traumas en los cuales se da recompensa cuando el individuo está triste, ¿cierto?, o está alegre, se le da una recompensa con alimentos, con dulces, helados, etc. Entonces, hay factores que están asociados de los primeros años de vida. También hay factores asociados al comportamientos asociados a la alimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué consumimos? ¿Qué alimentos consumimos? Pero que esos factores, como decía anteriormente, pueden estar regulados por otros. Esos hábitos alimenticios pueden estar regulados por otros factores psicológicos, ¿cierto?, que presionan al individuo. Y también la actividad, esos comportamientos activados a la actividad física, ¿cierto?, van a estar involucrados también allí. El ambiente, por otro lado, también es un factor importante, ¿cierto? Entonces, como hoy nos enfrentamos, estamos envueltos en un ambiente obesogénico, por así decirlo, en el cual entonces hay condiciones de trabajo, de dinámica y movimiento de las personas que hacen que seamos menos activos, ¿cierto? Estamos en más condiciones de estrés laborales, etcétera, y entonces esto hace de que los individuos, el desarrollo tecnológico, por ejemplo, el carro, la televisión, son componentes que determinan entonces ciertos hábitos que hacen que el individuo entonces desarrolle comportamientos que lo pueden conducir al desarrollo a nivel social de obesidad. Y finalmente, factores económicos, como por ejemplo, entonces la disminución de los precios de alimentos que tienen aportan menos nutrientes, pero aportan mayor cantidad de contenido calórico, y entonces mientras que otros alimentos que son más nutritivos son más costosos, pero también el desarrollo de productos y alimentos que son más atractivos, pero están involucrados o asociados a suministrar una mayor cantidad de energía. Entonces, como podemos ver, los factores son múltiples y se interrelacionan entre ellos, ¿cierto? Hay múltiples factores asociados y por lo tanto eso va a determinar diferentes estrategias o alternativas para abordar y tratar esta enfermedad. No solamente es un asunto del individuo, es un asunto de su ambiente y de la sociedad también. Bien, la obesidad, quienes trabajamos en el área de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, recibimos, pero muchas personas que van a hacerse un tratamiento de bypass o un tratamiento, para disminución de la obesidad. Me equivoqué ahí, no es bypass, es tratamiento cardiovascular. Y siempre nosotros encontramos que
las personas con obesidad tienen una serie de alteraciones a nivel psicológico y emocional. Por eso nosotros siempre nos preguntamos cuál es la relación que existe entre la obesidad como un problema que ya muy bien había manifestado Leonard. Es tanta la dimensión, digamos así, de este problema a nivel mundial, que como decía al comienzo del programa, el día 4 de marzo, sábado 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad, que es coordinado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, precisamente para que la sociedad en general y las personas reflexionemos acerca de esta importancia que tiene la obesidad como un problema de salud pública. Ahora, me gustaría que habláramos, Leonard y Carlos, acerca de cuáles son los factores psicológicos y emocionales que están implicados en la obesidad. Ok, entonces yo voy a, aquí Carlos es el experto, pero yo voy a hacer una breve introducción al respecto. Entonces, Andrés, por favor, ¿le puedes colocar la presentación? Listo, entonces muy bien. Entonces, como vimos anteriormente, la obesidad está relacionada a una serie de enfermedades, ¿cierto? Y padecimientos a nivel físico de los individuos. Esta es la parte más visible. Sin embargo, las personas que tienen obesidad están sometidas a una carga social, ¿cierto? Que no es tan visible. Podríamos decirlo que es una carga invisible que afrontan las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, esa carga social puede conducir a que los individuos presenten manifestaciones, problemas de salud mental, emocional, ¿cierto? Y de hecho, varios estudios han asociado o han relacionado la obesidad con el desarrollo de enfermedades de salud mental, ¿cierto? Por ejemplo, esto ya ha sido demostrado realmente, pero simplemente traigo a colación aquí dos estudios, ¿cierto? Uno en el que analizaron inicialmente estudios transversales hechos en un solo tiempo, y en estos estudios realizados por DeWitt y colaboradores determinaron que, por ejemplo, la obesidad incrementa en un 18% en tener el riesgo de tener depresión, ¿cierto? Y este mismo grupo, ¿cierto? Pero en este caso Floriana y colaboradores del mismo grupo de investigación posteriormente analizaron estudios, pero ya hechos longitudinalmente, es decir, siguieron individuos obesos en el tiempo, individuos con enfermedades mentales, depresión, incrementa el riesgo del desarrollo de depresión en un 55%, y la depresión por otro lado incrementa el riesgo de obesidad en un 58%. Esto demuestra que hay una interrelación, hay una interconexión entre la obesidad y enfermedades de salud mental. Pero le doy el paso a Carlos, que nos podría ampliar un poco más el tema. Sí, pues tratando de ser breve por el tiempo que tenemos, hacer algunas consideraciones. Una de las primeras es que no pierdan de vista que la obesidad tiene una gran carga de salud, y gran parte de esa carga está determinada por las comorbilidades que en la obesidad, es decir, que la obesidad se acompaña a enfermedades cardiovasculares, diabetes y, entre otras, están las enfermedades mentales. Es decir, las enfermedades mentales se asocian con la obesidad, aunque a veces esto no se tiene mucho en cuenta. Y los estudios epidemiológicos han mostrado, en términos generales, que hasta el 66% de la población con trastornos mentales presenta obesidad o sobrepeso. Es claro. Entonces, más allá de esto, es necesario saber que la obesidad y sus comorbilidades cardiometabólicas, ojo con este dato, parecen ser los responsables de un fenómeno deleterio en las personas con enfermedad mental, es una reducción en la expectativa de vida de estas personas. Se sabe que la reducción de la expectativa de vida de las personas con trastornos mentales es aproximadamente 5 años, oigan, menor al del resto de las personas que influyen en eso es la obesidad. Entonces tenemos un problema. Y los epidemiológicos muestran que hay una relación entre la obesidad con enfermedad mental severa. Por un estudio en el Reino Unido mostró que entre el 17 y 50% de mentales, eso es un aspecto ahí. Ahora, Leonardo
nos dijo que la relación entre la enfermedad mental y la obesidad es bidireccional, es decir, ya hablando de los mecanismos. Es muy importante que las personas que nos escuchan sepan que aunque se analizaba o se conceptualizaba la salud ambiente y distante de la salud corporal o somática, la actualidad dice otra cosa. La ciencia dice que los trastornos mentales se conciben como entidades sistémicas, con manifestaciones que se extienden mucho más allá de la mente y de lo cerebral. Es decir, que hay fenómenos fisiopatológicos en las enfermedades mentales, neuroendocrinos e inmunológicos comunes en los trastornos mentales que también se ven en obesidad. Ese es uno de los nexos que hay. Entre estas alteraciones, unas llamativas, es el funcionamiento disruptivo o del sistema nervioso autónomo simpático y del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ahí la inflamación crónica. Estas tres cosas se encuentran tanto en la obesidad como en la inflamación crónica. Entonces uno ve que en efecto los trastornos mentales constituyen un estresor crónico. Es decir, una persona con enfermedad mental, si usted le hace estudios, va a encontrar que hay una activación sostenida y no regulada del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo hipófisis. Sobre todo en personas con ansiedad y depresión. Y finalmente, otro elemento clave aquí en esa relación bidireccional entre es el nivel de glucocorticoides circulantes, que es una expresión de ese estrés crónico. Esos glucocorticoides aumentados estando en la sangre pueden modificar de manera muy dramática la expresión genética de diversas poblaciones de neuronas y de células gliales, que son las que acompañan a las neuronas. ¿Eso qué lleva? ¿A qué lleva? Eso propicia unos fenómenos deleterios implicados en la génesis de enfermedades mentales, como lo son la inflamación crónica y la excitotoxicidad. ¿Qué es eso? Un fenómeno de muerte celular mediada por un neurotransmisor que se llama glutamato. Entonces, fíjense, eso es importante. Entonces, en síntesis, de entre la depresividad como la que son de pronto los principales factores que promueven el desarrollo de obesidad en personas con trastornos mentales y que conllevan a que esas personas que tienen obesidad y trastornos mentales sufran más de hipertensión, de problemas de colesterol, de diabetes y se mueran más rápido. Entonces, esos son algunos de los comentarios y esto sería para mí excitante seguir hablando de todo esto, de los mecanismos fisiopatológicos que explican la relación entre obesidad y trastornos. Pero sí existe claramente una mayor frecuencia de enfermedades mentales en personas con obesidad. Y si miramos desde el otro lado, miramos a las personas con trastornos mentales, tienen una mayor probabilidad de ser obesos. Entonces la relación es bidireccional, tanto desde el punto de vista epidemiológico como fisiopatológico. Bien, uno de los aspectos antes, cuando estaba hablando acerca de los procedimientos quirúrgicos, que hablaba del bypass, sí, efectivamente, ahora me acordé pues el bypass gástrico, ¿no? Que es algo que nosotros a una persona antes de hacerle ese proceso quirúrgico, ese procedimiento quirúrgico, pues requiere el acompañamiento desde el punto de vista psicológico. Ahora bien, hay un aspecto muy importante y quiero que nos comentes algo sobre esto, Carlos. Antes de terminar la primera parte, digamos así, de nuestro programa, hoy les voy a pedir a ustedes, por favor, que nos den un tiempo más, ya que tuvimos dificultades en la conexión inicialmente. Me gustaría que habláramos de un fenómeno que cada vez adquiere mayor importancia, Carlos, y es lo que tiene que ver con el estigma a que son sometidas las personas obesas. Y este estigma es tan importante, tan frecuente y tiene tantos efectos deleterios en las personas que nosotros en la Red Internacional para la Reducción del Estigma lo tenemos como una de las líneas de trabajo. Precisamente por eso es que nosotros hoy estamos haciendo este programa. Hay muchas personas que están conectadas de Colombia y de otros países hermanos, precisamente para hacer una educación acerca
no solamente de lo que ya hemos hablado con Leonard acerca de los efectos que produce a nivel físico y psicológico la obesidad, sino también la importancia de que nosotros podamos entender que a esta persona que tiene obesidad merece todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto. Entonces me gustaría, Carlos, que habláramos un poco acerca del estigma que se encuentra asociado a la obesidad, para que tú nos digas, por supuesto, como presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. Claro, antes de hablar del estigma relacionado con obesidad, es necesario tener concepto de estigma. Es importante. Estigma es una palabra que deriva del griego. La piel con hierro caliente es una señal en el cuerpo. Pero algo conceptual, ya al conceptual, decir que el estigma es una característica, un atributo, un rasgo y que habitualmente tiene una connotación negativa. Este rasgo, objeto de... Entonces a usted, por diferentes características, o puede ser una apariencia de obesidad, por la delgadez, por tener una enfermedad mental como depresión o esquizofrenia, o por ser homosexual, lo pueden estigmatizar por estas características que son estigmatizadas porque socialmente se consideran perturbadoras o generan inquietud. Entonces, fíjense que por eso es que la estigmatización, preferimos mejor hablar de estigmatización, porque es un fenómeno complejo para poderlo entender bien, y salió de las entrañas de la antropología, porque la primera persona que se considera que puso sobre el tapete el concepto de estigma fue Erving Goffman, un antropólogo. ¿Y qué resaltó él? Que el estigma era un atributo negativo, construido socialmente por normas y valores que la sociedad acepta, que establece diferencias entre aquellos que tienen ese rasgo o atributo y no, y que esos que tienen el atributo reciben rechazo. Pero más adelante, este concepto, entenderlo mejor, Lin y Phelan dicen que para que haya estigma tiene que haber una secuencia de acciones inseparables, que si no están no hay estigma, no hay estigmatización. No hablamos de estigma, sino de estigmatización. Tiene que haber un etiquetado, es decir, la persona se le clasifique por sus diferencias. Etiqueta: negro, blanco, obeso, no obeso, esquizofrénico, no esquizofrénico. Esas etiquetas de los estereotipos sociales, que son las creencias o concepciones que pueden ser positivas o negativas, que la población tiene sobre un grupo social que tiene cierta característica. Entonces hay un estereotipo, hay un etiquetado, pues hay una separación por etiquetado. Ellos la etiqueta, nosotros que no tenemos, es nosotros lo que nos etiqueta, son los que estigmatizamos. Estigmatizamos, nos sentimos mal frente a ellos, y por eso de comportamientos negativos de ataque hacia ellos, o de medio, lo que se llama discriminar. Fíjense que todo ese etiquetado, los estereotipos, la separación por etiquetado y la pérdida de la condición del sujeto por la discriminación solo serán si la sociedad lo permite. Porque lo que ha pasado con el estigma es que los grupos socialmente poderosos son los que permiten y legitiman el estigma. El ejemplo, el hecho de que los indoeuropeos, los blancos, consideraran que los negros eran inferiores, hizo que naciera la estigmatización étnico-racial. Y así sucesivamente. Las personas que no tienen enfermedad mental, por ejemplo, creen que son superiores a aquellos que tienen enfermedad mental y por eso los discriminan. Los que no son obesos creen que son... Entonces, fíjense, lo que estamos mirando acá es que hablamos de un fenómeno complejo de estigmatización cuando se pone en escena el estereotipo, los juicios, y este estereotipo toma una connotación negativa, es validado por esa cultura hegemónica y vulnera el tipo, el prejuicio y la discriminación son condicionados dentro de una dinámica sociocultural bastante
y por eso uno no lo puede analizar de manera lineal, sino como una red compleja de relaciones. Por eso nosotros hablamos de complejo estigma discriminación y lo hemos puesto en escena en diferentes escenarios. De hecho, el evento que tenemos en México la otra semana tiene que ver con complejo estigma, discriminación y lenguaje de la investigación. Entonces, eso en general con el estigma. Entonces, fíjense, las personas que además de sufrir todo lo que genera la enfermedad, una carga adicional que es el estigma. Las personas que tienen un trastorno mental, además de sufrir el trastorno mental con todas sus consecuencias, sufren el estigma. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis queridos oyentes? Que se perdura el estigma que sufren y teniendo un trastorno mental. Es decir, confluyen dos tipos de estigma que generan más sufrimiento que una expresión, por ejemplo, estigmatizada. Entonces, se relaciona con esa posesión de identidad estigmatizada, lo que genera más discriminación, estrés percibido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre y eso se ha visto en varios relatos científicos y en varios relatos personales, gente que ha sufrido estigma doble con enfermedades mentales y con obesidad. Creo que podemos dejar ahí como que para que se haga el break que habitualmente se hace para seguir. Muy bien. Bueno, hemos llegado sí al final de la primera parte. Reitero, al comienzo del programa tuvimos unas dificultades de conexión y por eso hoy nos vamos a extender así sea unos 10 minutos después de las 9 para dar algunos de los aspectos que todavía nos quedan pendientes en el programa del día de hoy. Hemos recibido muchos saludos de bastantes personas que están conectadas en el día de hoy. Este es un tema que ha concitado mucho interés, por eso quiero darle los agradecimientos a quienes nos están siguiendo en este momento. Alba Marina Paballó desde Barranquilla, Amparo Vargas acá desde Pereira, Gisette de Yanira desde Chía, Moni Torrenegra desde Barranquilla, Luz Marina Escorcia, está nuestra amiga Cecilia Schoar desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo. Juan Propósito de la Fundación Vida, María Teresa Luque desde Bogotá, está nuestro gran amigo, colega Guillermo Dager desde la ciudad de Cartagena, un abrazo Guillermo, María Barraza, Lucy Álvarez desde la ciudad de Belén de Umbría, gracias por estar siempre allí presente, acompañándonos. Janet Ramírez desde Quito, un gran abrazo allá a los quitoseños. Soledad Rodríguez, mire quién está por acá, Carlos Soledad Rodríguez desde Hermosillo, en Sonora, en México, un gran abrazo. Ese pueblo saludos, Sole. Hermoso. Saludos, sí, saludos, Sole. Rosa Gamero está desde Cincelejo. Mi hermana Wilda Escobar desde Barranquilla, un abrazo. Dairi Soto desde Barranquilla. Nuestro colega, el psiquiatra Alexander Moreno, un abrazo. María Marleni Betancourt, cordial saludo. Estela Ruiz, Diego Zapata, Julián Alberto Grajales, Astrid Said, David Medina. Está también nuestro colega psiquiatra, a quien hemos tenido la oportunidad de invitar acá y participar con nosotros, el doctor Marco Fierro de la ciudad de Bogotá. Un abrazo, Marco. De Yanira Sarú desde Medellín. Muchas personas han estado conectadas. De pronto, ahora Carlos, cuando estabas interviniendo, hay un poquito, se entrecorta un poco la señal, de pronto para ver si te pones un poquito más cerca y podemos corregir esto. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo.
estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, cordial saludo para Miriam Torres. Desde Barranquilla está también Lila Cañón Gómez. Gracias por estar allí con nosotros, acompañándonos en este programa. Carlos y Leonard, nosotros pues pertenecemos a una red internacional que se llama la Red Estigma, del cual Carlos es presidente, yo soy el vicepresidente, y precisamente la intención de Red Estigma es educar. Eso que nosotros estamos haciendo es un proceso de educación a la comunidad para que entendamos un principio fundamental que yo expresé al principio del programa, de que nosotros los seres humanos debemos aceptarnos en la diversidad. Somos distintos y nosotros dentro de esa diversidad debemos sentirnos, porque cuando una persona sufre el fenómeno que nosotros hemos denominado el complejo estigma-discriminación, esto tiene unas profundas repercusiones a nivel psicológico y emocional, y por supuesto esto tiene un efecto en el deterioro de la calidad de vida de las personas. Por eso me gustaría que en esta parte que ya vamos a ir finalizando, hablemos un poco acerca de cómo se manifiesta cuando las personas son estigmatizadas, las personas que tienen obesidad, y qué problemas de salud mental le genera esta estigmatización. Sí, adelante, Carlos. En este sentido, los estudios lo que han mostrado es que cuando hay ese doble estigma, por ejemplo, en trastorno bipolar, esquizofrenia, hay una afectación importante de la autoestima. Hay un relato de alguien en el 2010 que describió lo que pasaba con su tratamiento, y decía entre comillas que sufrimos un acoso continuo por nuestro exceso de peso, un desprecio casi tan nocivo como los síntomas no tratados de mi trastorno bipolar. Y dijo, hemos elegido la salud mental al precio de la salud física. Entonces ahí nos está mostrando en esas narrativas las luchas de las que se ven abocadas estas personas por ello. Es decir, esa es una expresión del estigma. Por otro lado, hay otros autores que han mostrado, por ejemplo, un estudio con 90 mujeres con sobrepeso y discapacidad psiquiátrica, y descubrieron que el estigma social hacia la obesidad y las enfermedades mentales producía una alteración importante de la autoestima. Sí. Asimismo, Corrigan, que es una de las personas que ha estudiado más estigma relacionado con trastornos mentales, encontraron que las personas con obesidad y una enfermedad mental eran más propensas a sufrir estigma internalizado, ¿ya? Es decir, que interiorizaban el estigma. Y no podía faltar Lin y Phelan, que ellos encontraron que había más estigmatización en las personas con obesidad y trastornos mentales porque entendían a mirar la obesidad como más visible y se percibía como más controlable. Es decir, que todos estos estudios nos están mostrando que esta percepción negativa hacia las personas que tienen esa doble condición, trastorno mental y estigma, provoca respuestas sociales de ira, provoca menos empatía, hay una menor disposición a ayudar a estas personas con obesidad que tienen enfermedades mentales. Y de manera particular quiero señalar que los profesionales de la salud que atienden a estas personas también tienen estereotipos sobre ellos, y se han documentado en varios estudios que estas personas que tienen sobrepeso y obesidad y de enfermedad mental son vistos por estos profesionales como perezosas y que carecen de fuerza de voluntad. Además, este doble estigma de obesidad y enfermedad mental crea unas barreras para que la persona progrese, empeora algunas dimensiones de la vida de la persona como la autoestima, la esperanza, interfiere también en su recuperación. Así que
hay un daño deleterio que incluso muchos autores como Graham Thornycroft han dicho que el estigma es peor que la enfermedad mental y la obesidad juntos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros en el grupo que tenemos pues en Red de Estigma hemos analizado todos y finalmente a la conclusión que nosotros llegamos, y lo dices muy bien, Carlos, el estigma, la estigmatización de la persona obesa puede ser más, puede provocar más daños, digamos, en el individuo que la propia obesidad. Por eso, precisamente, es que la Red Internacional para la Reducción del Estigma, este sábado, 4 de marzo, el próximo sábado 4 de marzo, va a realizar un webinar relacionado precisamente con estigma y obesidad. Va a estar dedicado específicamente a estos dos temas, porque ese mismo día, el sábado 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad. Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud escogieron este día por la importancia, digamos, que tiene que las personas sean cada vez más conscientes acerca de todos los problemas, todas las dificultades que se encuentran asociados a la obesidad. El tiempo se nos ha ido, pero yo quiero que hablemos un poco, Carlos y Leonard, acerca de cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para ayudar a las personas que padecen o que tienen, en este caso, obesidad, para ayudar también a las familias que nosotros siempre hemos considerado como el grupo de apoyo primario, para que las personas, los compañeros a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel laboral, ¿cierto? Pero la sociedad en general entiendan la importancia de no estigmatizar a estas personas. Desde el punto de vista de Red de Estigma, me gustaría que habláramos, finalmente ya nos quedan 5 minutos para terminar, me gustaría que habláramos un poquito acerca de cuáles serían esas estrategias, teniendo en cuenta que en este momento hay muchas personas que nos siguen, no solamente profesores, sino también profesionales, psiquiatras, psicólogos, en fin. Entonces, ¿cuáles serían puntualmente estas estrategias? Y mejoró el sonido, Carlos, mejoró la comunicación, está muy bien, perfecto. Ok, gracias. Realmente hay que partir de una cosa que tenemos que advertir. Los estudios de intervención para reducir el estigma doble cuando hay obesidad y enfermedad mental son escasos. Si uno hace una búsqueda en PubMed con esas palabras claves, estigma relacionado con el peso, con enfermedades mentales, 0 resultados. Sin embargo, en términos generales, en las diferentes formas de estigma, las 3 estrategias que han mostrado mejor eficacia a corto plazo son la educación, el contacto y la protesta. Entre ellas, el contacto. El contacto entre las personas que sufren la situación estigmatizada y el público que estigmatiza busca generar empatía y compasión para reducir un poco las actitudes estigmatizantes. ¿Okay? También hay que tener en cuenta que en estas intervenciones hay que ver sobre qué grupo se hace, sobre el público general que de donde provienen las actitudes de estigma, o sobre la población que sufre estigma, sobre los proveedores de la salud. Entonces es importante. Y aquí, en el campo específico de doble estigma, encontré solo un movimiento muy particular que me llamó la atención, de un grupo de investigadores que se llama Movimiento Interdisciplinar de Aceptación del Tamaño, que es un movimiento que ha identificado una serie de problemas y críticas cuando se hace un enfoque clínico exclusivamente en la pérdida de peso, que se estigmatiza aún más. Entonces, este modelo que se utiliza en personas que padecen obesidad y una enfermedad mental genera una serie de percepciones distintas en donde el foco de atención no es el peso, sino las conductas de las personas. ¿Ya? Entonces, lo que busca es que la persona tenga mayor autoconciencia, mayor aceptación de su condición y se centren más en los comportamientos y no considerar que el único indicador de éxito es pérdida de peso, porque a veces se ha visto con la evidencia científica que con otras intervenciones de promover la salud se disminuyen las comorbilidades en la obesidad y a veces no siempre se puede perder el peso. Es decir, lo que busca esto es que la gente no se obsesione
con la pérdida de peso como único indicador, sino que también tenga una noción de autoaceptación. Y lo otro importante es que se dirige mucho a los profesionales de la salud que estigmatizan a los pacientes y los invita a tomar una serie de actitudes no discriminatorias, ¿ya? Con un enfoque de aceptación también del tamaño, ¿ok? Y que también los proveedores distingan entre la conducta alimentaria desordenada y el peso, eliminando el foco de intervención en el peso. Por ejemplo, pues aunque haya una relación entre el peso y los trastornos alimentarios que pueden estar relacionados, el comportamiento, no el peso, debe ser el foco del problema. Entonces, los proveedores de salud, terapeutas que atienden a estas personas, deben fomentar la aceptación del tamaño de la persona, de su peso, ¿ok? Para evitar que se obsesionen con él. Y además, promover otra vez la aceptación, la autocompasión y una autoconciencia de hábitos saludables y que no convertir el peso en ese caballo de batalla. Entonces, esa es una. Y finalmente hay un modelo que me llamó la atención que se llama HAES en inglés, salud a cualquier tamaño. Ustedes lo pueden encontrar como HAES. Es un enfoque de aceptación de las tallas que puede ser benéfico para todo, que incluye cambio en la actitud tanto de los profesionales en los pacientes e incluso en el entorno de atención, que sea más incluyente, etcétera, etcétera. Es decir, que no es el movimiento en contra del peso, sino en el comportamiento saludable, en la alimentación intuitiva, ¿ok? Y que es con un enfoque de autocompasión y autoaceptación, cambiando el enfoque autodestructivo centrado en el peso que antes se hacía en las intervenciones biomédicas. Entonces, básicamente, fortalecer un enfoque centrado en la actividad de promoción de la salud. Excelente, Carlos. Estas recomendaciones que nos estás dando a nosotros, pues para las personas que nos están acompañando, pero también para los profesionales, ¿no? Acerca de esas estrategias. Uno de los puntos centrales para trabajar con la persona, yo hacía de que habláramos, la propuesta de que habláramos acerca de cuáles serían como las intervenciones y cuáles serían como lo que podría hacer tanto la persona como la familia, pero también a nivel de la sociedad, cuáles serían esas estrategias, y también de las organizaciones como el caso de Red Estigma, que lucha para precisamente reducir este estigma, porque estamos absolutamente conscientes de que el estigma es una de las mayores calamidades, digamos así, que sufre la civilización actual. La aceptación, esa parte es fundamental, el estilo de vida, la compasión, entendida como yo la entiendo, digamos, la compasión desde el punto de vista budista, ¿cierto? Que nosotros debemos ser compasivos, y ser compasivos es entender que nosotros los seres humanos no somos perfectos, que tenemos problemas, tenemos dificultades y tenemos que aceptarnos dentro de esas dificultades. Para la familia, por supuesto, el respeto, porque muchas veces la persona con obesidad ya no se llama Uriel, sino el gordo, ¿cierto? Entonces, ese solo mote, que estoy colocando un ejemplo coloquial, que es absolutamente frecuente, eso produce un gran impacto, ¿no? A nivel psicológico y emocional en las personas. Por eso aquí hay una inquietud, Leonard, que nos dice Alba Marina Paballó desde Barranquilla. ¿Y qué se tiene programado para el Día de la Obesidad? Para que hables un poquito acerca de la actividad que tenemos el sábado. Muy bien, el sábado 4 de marzo tenemos en torno al Día de la Obesidad, vamos a tener un espacio, vamos a hacer un webinar en el cual vamos a seguir compartiendo y ampliar un poquito más la información a respecto de la obesidad y el estigma de peso, ¿cierto? Entonces, más sobre esa relación existente, cómo impacta en la salud de las personas, pero también cómo contribuye y cómo induce al incremento de ciertos padecimientos y manifestaciones en las personas que sufren de obesidad. Entonces, especialmente en lo relacionado con la carga alostática, con ese componente que
empeora las condiciones y el estado de salud de los individuos obesos. Entonces vamos a hacer una concientización y compartir al respecto de estas temáticas. Bueno, muy bien. ¿Tienes algo más que decir, Carlos, respecto a este evento o qué se está haciendo a nivel de Red Estigma? Si hay alguna otra actividad para esta fecha que, reitero, es tan importante, ¿no? Para reconocer a las personas y darles una serie de recomendaciones para que actúen de una manera asertiva, de una manera adecuada ante esta situación. Sí, además de seguir fortaleciendo la educación para reducir el estigma, vamos a presentar avances y comentarle una investigación que estamos haciendo sobre el impacto del estigma de peso sobre biomarcadores, biomarcadores que se generan por el estrés que produce el estigma. Entonces, ese es como parte de nuestro primer paso, documentar eso, y nos estamos proyectando una serie de investigaciones para medir mejor el estigma de peso que no se ha estudiado en Colombia y cómo se pueden hacer intervenciones para reducir ese estigma. Entonces, cuando vamos a hacer las intervenciones necesitamos unos indicadores de resultados. Entonces, por eso estamos empezando por ahí. Aprovechando, si una persona, aquí hay, como te digo, hay varios colegas psiquiatras, hay psicólogos, también hay trabajadores sociales, aquí veo que hay docentes. Si una persona quiere hacer parte de la red internacional para la reducción del estigma, que como dijo Carlos, muy bien, es una red que está constituida por profesionales de Latinoamérica, del Caribe y de Iberoamérica, porque también tenemos profesionales de España, de Alemania, que hacen parte de la red. ¿Qué debe hacer la persona para participar en las actividades de Red Estigma? Contactarnos en nuestras redes en Instagram, en Facebook, y por ahí establecemos comunicación, y también al correo por ahora al casio30@hotmail.com, y ahí les explicaré todo el proceso. Muy bien, un cordial saludo para acá, para María Marlene Betancourt, que está desde Pitalito, Huila, y también hay un comentario de Cecilia Schwartz desde Córdoba, Argentina. Un placer escuchar siempre a los doctores con la claridad conceptual de siempre. Gracias, Ceci. Vamos a hacer entonces un corte y ya volvemos para despedir nuestro programa. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Hemos llegado al final de nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. En el día de hoy tratamos el tema obesidad y salud mental, análisis de su relación y estrategias de intervención. Nos acompañaron en el día de hoy desde la ciudad de Cartagena, Leonard Arroyo Gamero. Leonard, quiero darte los agradecimientos por tu participación en este programa. Sin duda alguna has dado muchos elementos desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la afectación que tienen las personas con obesidad. Gracias por tu participación y gracias por los aportes. Conéctalo.
Muchas gracias a ti, Uriel, por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que nos sigan acompañando en el evento que tendremos el próximo sábado 4 de marzo a las 10 de la mañana. Un abrazo a todos. Muy bien, Carlos. Yo siempre que estoy acá, que participo contigo, aprendo mucho, ¿no? Te agradezco toda esa gentileza, esa disposición que tú tienes para participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Te reitero los agradecimientos por tu participación. Muy amable. Gracias a ti, Uriel, por la invitación y por permitirle a la comunidad general y científica de beneficiarse de estos espacios de educación en salud. Muy bien, ese es el propósito. Ese es el propósito, es ayudar a que las personas tengan estrategias y elementos para mejorar su salud mental. Si no tenemos buena salud mental, no hay calidad de vida. Entonces, y esa salud mental, como lo decía al comienzo del programa, nosotros debemos entender que los seres humanos no somos individualistas, no podemos ser individualistas porque la evolución es un proceso colectivo. Y hago siempre el llamado para que haya concordia, para que haya paz a nivel mundial, pero también acá en nuestro país, ¿no? Que cesen tantos conflictos, tantos ataques, y que nosotros tengamos como colombianos un absoluto convencimiento. Solo si trabajamos unidos y trabajamos juntos es posible sacar adelante este hermoso país. El próximo jueves nos vemos a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.